Hola a todos, les habla Luis Cardoce y bienvenidos a un episodio más de Dinero, Podcast y Negocios. En esta ocasión me acompaña Joel Porras. Él es el ganador de la clase 17, ¿verdad? De Punto y Aparte, el programa de colaboración periodística, ¿verdad? Donde estudiantes de periodismo pues trabajan un tema, un reportaje grande de la mano de tutores que se publica pues en medios de comunicación. En este caso, Joel publicó con nosotros en El Financiero un reportaje sobre microplásticos, ¿verdad? Sobre la omnipresencia de los microplásticos en nuestro planeta. ¿Cómo estás, Joel? Muchas gracias por estar aquí. Un gusto saludarte, Luis, y así es. Muchísimas gracias a Punto y Aparte por la oportunidad y al Financiero también de dar visibilidad a un tema que tiene implicaciones muy grandes en términos de nuestros ecosistemas y también de la salud pública. Claro. Contanos, Joel, ¿de qué hablamos cuando hablamos de microplásticos? ¿Qué es eso? Bueno, tal y como la palabra lo dice, son derivados del plástico, ¿verdad? En un tamaño mucho más pequeño. En este caso, son fragmentos de macroplástico que miden hasta 5 milímetros. O sea, casi como la punta de un lápiz. Estos se pueden formar de dos maneras. La primera es cuando el macroplástico se degrada. Por ejemplo, si tenemos una botella de plástico que el desecho se gestionó mal, entonces terminó en el mar por la acción de las corrientes marinas, por el sol, el calor, el mismo viento, termina fragmentándose porque el plástico no se degrada. Lo que pasa es que se va a fragmentar en partículas muy pequeñas y ahí es donde tenemos el microplástico. Incluso hay partículas aún más pequeñas, que es el nanoplástico, que también se forma por esta misma acción de la mala gestión de los desechos plásticos y que el sol termina por la acción del calor haciéndolos mucho más pequeños. E igual también hay otra forma en la que se denomina como microplástico primario, que esta es, por ejemplo, cuando se fabrica directamente el microplástico para que sea usado de esa manera. O sea, con un tamaño menor a 5 milímetros, como por ejemplo el hilo plástico que se utiliza en las impresoras 3D, eso se considera como un microplástico primario, porque tiene un tamaño sumamente pequeño y entonces se utiliza para un fin en el que se requiere que el plástico sea de ese tamaño. También si se gestiona mal, termina en los mares, termina en nuestros ecosistemas y termina afectando la biodiversidad que hay en estos. Claro. Contanos como esos ese peligro particular que tiene el microplástico, porque bueno, creo que en temas de contaminación quiero creer que ya la mayoría sabemos que el plástico es un elemento que puede ser nocivo para el medio ambiente, pero esta rama, digamos, de microplásticos tiene daños muy particulares. O sea, contanos cuál es esa problemática. Efectivamente, y sobre todo la fauna marina yo creo que es la que tiene la mayor cantidad de consecuencias negativas a causa del microplástico, porque muchas veces los peces confunden el microplástico con plancton, que es como el alimento predilecto que utilizan, ¿verdad? Para poder crecer, poder nutrirse, poder llegar a desarrollarse. El problema con el microplástico es que el animal lo va a confundir con plancton, entonces lo ingiere. También puede ser, eso es una ingesta de forma voluntaria. La misma puede ser de forma involuntaria, que tal vez solamente por la acción de respirar, por las branquiespinas, el microplástico termina ingresando al organismo. El problema con esto es que al ser plástico, ¿verdad?, que no se degrada, que no le extrae ningún nutriente, esto termina haciendo que el animal cree que esté lleno y al final no está consumiendo nada, no se está nutriendo. Esto provoca el fenómeno de inanición. Entonces esto lo que hace es que el animal se desnutra prácticamente porque no está comiendo nada, solamente está ingiriendo plásticos y esto hace que no crezca de la manera en la que debió haberse desarrollado. Esta es una consecuencia muy grande porque también cuando el ser humano pesca estos plásticos, por ejemplo, un estudio de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica encontró en 30 sardinas que se utilizan tanto para carnada como para consumo humano, encontró microplásticos en todas de ellas, fragmentos, pellets, todo este tipo de plásticos, y que al final esto termina afectándoles porque no se da un desarrollo correcto de estos animales. De hecho, va pasando de la cadena trófica. Tal vez un animal más grande, por ejemplo, la sardina come el microplástico pensando que es plancton y entonces se aloja en el sistema digestivo de ellas
y ya después un animal más grande, tal vez una ballena, se come de una vez a la sardina y también ingiere ese microplástico que estaba dentro de esa sardina. Entonces se va pasando en niveles de la cadena trófica y así también puede llegar al ser humano. Incluso otra consecuencia negativa que tienen estos elementos es que muchos de estos plásticos sueltan sustancias tóxicas, que son como disruptores endocrinos. Esto provoca el cambio de sexo en muchas especies marinas, lo que termina creando una desigualdad dentro del ecosistema, y eso hace que si hay más machos que hembras o viceversa, claro, al final la especie puede verse en riesgo de no continuar una reproducción escalonada como lo ha sido comúnmente dentro de su ecosistema. Entonces las consecuencias en la fauna marina son muchísimas y aún así puede llegar a afectar el cuerpo humano también, porque con esos mariscos que ingerimos, teniendo microplásticos, llegan también a nosotros. Claro. Y en el reportaje mencionaba, ¿verdad?, que pueden llegar pues, por consumo, como es el ejemplo que acabas de mencionar, pero también puede llegar, por ejemplo, respirándolo, ¿verdad? Porque se trata de un elemento que está prácticamente omnipresente en el ecosistema moderno, ¿verdad? ¿Cómo es que puede llegar incluso a nuestro cerebro? Ahí mencionabas que puede haber incluso hasta una cucharada de microplásticos dentro de nuestras cabezas. Sí, es un tema sumamente interesante, porque el problema con los microplásticos es que cuando se van degradando en las aguas o también cuando no se gestiona de forma correcta, el sol termina evaporando esas aguas y dentro de esas aguas están los microplásticos. Entonces, esos microplásticos se condensan en las nubes también, y cuando llueve y aparece el viento y todo este fenómeno del ciclo hidrológico del agua, ahí se van liberando los microplásticos. Y es tan increíble porque ningún lugar está exento de la contaminación de estos elementos, porque incluso la isla del Coco, en una investigación que realizó el LEMACO de la Universidad Nacional, junto con otras áreas de investigación, encontraron que había microplásticos en el 93% de sedimentos marinos que analizaron. Igualmente en el 80% de peces de agua dulce que estaban ahí en la isla del Coco. Y uno dice, como un sitio natural que está tan bien conservado, termina yéndose con estas consecuencias negativas que provocan los plásticos. Y es por esa misma acción del ciclo hidrológico del agua que ahora las nubes también condensan esos microplásticos, claro, y los liberan por medio de la lluvia y también del viento. Igualmente en las playas también, cuando por ejemplo el CIMAR de la Universidad de Costa Rica realizó una investigación en 25 playas de Costa Rica, en todas encontraron microplásticos, un promedio de 730 por playa, y le consultamos a los expertos, pero ¿cómo llegan a todas estas playas? Y muchas veces es por la acción de las corrientes marinas de las islas de la basura, claro, que terminan llegando hasta la arena, y ahí es donde se concentra esa contaminación. Y puede llegar de muy, muy lejos, digamos, no necesariamente puede ser una, no sé, contaminación de misma costarricense, ¿verdad? O sea, entonces el esfuerzo por reducirlo tiene que ser un esfuerzo mundial. Exactamente. Por ahí es por donde van las posibles soluciones que pueden haber. Por ejemplo, la Fundación Mar Viva siempre aboga porque Costa Rica esté a la vanguardia en un tratado internacional que trate de combatir la contaminación por plásticos, porque es un problema global, tal y como vos dijiste. No es una situación que solamente se puede resolver en un país y ya acabó. El mar es uno solo, y entonces eso termina afectando literalmente a todo el planeta. Y el problema con esto también es que, como ya dijimos, no hay sitio exento. O sea, se han encontrado microplásticos en el Polo Norte, en el Everest, el mismo polvo del Sahara también. Claro. Que el problema con esto es que el ser humano involuntariamente, cuando estamos caminando por la calle, respirando, ahí llega el microplástico y se aloja en el cerebro porque prácticamente lo inhalamos. Claro. Entonces, otro problema también es que, por ejemplo, los carros, los neumáticos de estos, cada vez que arrancan, que están en velocidad constante, terminan liberando microplásticos. Entonces, sin querer queriendo, uno inhala eso, le llega al cerebro, y aún no sabemos a ciencia cierta cuáles son las consecuencias que tiene la presencia de microplásticos en nuestro cerebro. Igual también el aire acondicionado, el aire interior y el de los automóviles termina sacando microplásticos que el ser humano puede inhalar también. Primero porque el sistema del aire acondicionado está compuesto por plásticos. Y segundo, porque, por ejemplo, en el aire interior, si uno tiene alfombras en la casa,
muchas veces con el paso del tiempo la alfombra va soltando fibras muy minúsculas y esas llegan al aire. Como ese aire prácticamente se recicla, entonces termina saliendo de ahí y el ser humano sin querer lo va inhalando también. Claro. Y bueno, como decís, todavía no hay un consenso sobre cuáles pueden ser los efectos, digamos, en la salud humana que pueda tener el plástico. Uno asume que tener una cucharada de plástico en el cerebro probablemente no sea bueno, ¿verdad? No sabemos todavía efectivamente cuáles son las causas. Ahí también en el reportaje haces una mención, digamos, de la importancia económica que tiene el plástico, ¿verdad? Y por ende lo difícil que sería encontrar soluciones. Aquí donde estamos sentados justamente estamos llenos de plástico. Más o menos, ¿cuál es el peso económico que tiene este producto en una economía como la costarricense? Es grandísimo, porque de hecho, solamente en la partida 39 de Procomer, que tiene que ver con envases de plástico y productos de construcción de plástico, Costa Rica importó más de 10,000 millones de dólares en los últimos 5 años. Esos son más de 2 millones de toneladas que ingresaron al país. Igual exportamos más de 2,000 millones de dólares y también ingresamos una cantidad bastante considerable de toneladas. Entonces, eso significa que la industria plástica es muy lucrativa. De hecho, Procomer dice que el 3.7% de la industria manufacturera del país tiene que ver con plásticos. Incluso genera más de 8,000 empleos, según datos de esta misma entidad. Hay más de 160 empresas dentro del ecosistema nacional de estas compañías que trabajan con plásticos y el 78% de esas empresas son micro y pequeñas empresas. Entonces, lo que le aporta a la economía es muchísimo, pero al mismo tiempo conversamos con una industria en Cartago que realiza empaques biocompostables que apuestan más por la economía circular, que a partir de yuca o de papa crean esos empaques que si se gestionan de forma correcta, después de 6 meses terminan siendo abono orgánico. Claro. Mucho mejor que el plástico en términos ecológicos y que también aseguran que es un modelo de negocios que les ha sido muy rentable a la empresa 2050 porque ahora las empresas están más conscientes de que deben de cuidar su huella ecológica y también eso les ayuda a mejorar su reputación empresarial. Entonces, más que un gasto, lo ven como una inversión en este caso. Y en términos de la economía global, también sabemos que la industria plástica va más allá de lo que uno se puede imaginar. Nosotros tratamos de hacer una aproximación en el reportaje para saber cuánto de plástico importamos y exportamos, pero aún así no agarramos el peso real del plástico, porque hay elementos que se dejan por fuera. Por ejemplo, los refrescos. Eso se mide a partir de alimentos y bebidas, no de plástico como tal, pero si uno compra un refresco, a uno le dan una botella de plástico, pero eso no se está contabilizando dentro de esas importaciones o exportaciones en este caso. Del mismo modo, los aparatos electrónicos, los teléfonos celulares, las computadoras, los micrófonos, los automóviles, todo. Exactamente. Y eso no se cuenta como plástico, pero sí tiene componentes de plástico adentro, que si se desechan mal, se pueden convertir en microplásticos después. Claro, ahora detrás de cámaras incluso hablábamos de utensilios de cocina, ¿verdad? Las tablas de picar, los sartenes, las espátulas, todos esos pueden ser, dependiendo de qué compres, que tenga componentes de plástico que no precisamente están clasificados como un producto específicamente de plástico dentro de la clasificación, digamos, de Hacienda de Procomer, básicamente, ¿verdad? Entonces, como decir, es un elemento omnipresente que se vuelve muy difícil cuantificar su peso real. Otra cosa que es muy difícil es salir de este problema en el que nos metimos, ¿verdad? Ahora conversamos también detrás de cámara que hay como 2 pilares grandes de las soluciones, ¿verdad? Que es la preventiva, que tiene que ver con pues evitar, ¿verdad? Hacer más grande el problema, reducir, básicamente. Y la otra que es, ya tenemos montañas de microplásticos, montañas de plásticos acumuladas en todas las esquinas del mundo. ¿Qué hacemos con eso, con ese problema en el que ya nos metimos? Entonces, hacernos tal vez un pequeño resumen de cuáles son las soluciones que están sobre la mesa para estas 2 problemáticas. Exactamente. Sí, también, tal y como decías, de hecho, otro elemento que es muy difícil de cuantificar es la ropa. Ah, bueno, claro. Porque hay un montón de materiales como el poliéster que cada vez que uno lava libera partículas de microplásticos también. Y eso es algo muy difícil de rastrear. Entonces, en términos de soluciones, lo que nos dijeron los expertos es que hay que buscar
soluciones globales. No quedarse solamente con un solo actor, sino que esto tiene que ser una comunión entre empresa privada, gobierno y ciudadanía. E internacional, por esa cosa que ya hablamos, ¿verdad? De que nosotros, aunque llegáramos a alcanzar una solución perfecta para Costa Rica, seguimos siendo susceptibles, digamos, a qué pasa alrededor del mundo. Exactamente. O sea, el pacto tiene que ser global para tratar de combatir la contaminación por plásticos. Entonces está este tratado que Marviva está impulsando, de que lo promueve las Naciones Unidas y que trata de que los países miembros busquen soluciones a mediano y largo plazo. También acá en Costa Rica el MINAE este año está implementando la hoja de ruta para tratar de buscar soluciones ante la contaminación por plásticos. Aquí lo que ellos están tratando de hacer es tener un mapeo de cómo está la industria plástica en Costa Rica y también qué es lo que hace el consumidor después de utilizar el plástico. Porque una cosa es el plástico de un solo uso, por ejemplo, que si se lleva al reciclaje, tal vez ahí tengamos una ventaja. El problema es que no hay una conciencia en la población de la importancia que lleva el reciclaje y la gestión correcta de los residuos. Entonces el MINAE está tratando de agarrar esos elementos para ver cómo puede crear una política pública que ayude a que se reduzca la contaminación por plásticos también. Hay expertos que comentan que lo mejor es reducir al máximo el consumo del plástico. Lo que hablábamos del plástico de un solo uso. Hay plásticos, por ejemplo, en la industria médica que se utilizan por más de 10 años, como por ejemplo las jeringas o estos utensilios que se utilizan en salas de urgencias, entre otros. Eso sí se puede utilizar por bastantes años y no es de un solo uso, como por ejemplo una botella de un refresco que uno compra y si no se gestiona bien, termina contaminándose, fragmentándose y se vuelve microplásticos y un problema que prácticamente no tiene fin. Hay otras soluciones que requieren bastante inversión. Por ejemplo, la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica, ellos están experimentando con procesos electro y fotoquímicos para tratar de tener una oxidación avanzada en los microplásticos que están en aguas residuales. Pero eso es un proceso sumamente caro y que además requiere de utensilios especiales, herramientas muy específicas para poder eliminar esos microplásticos de ahí. Claro. Y también que son litros muy pocos de agua los que se limpian, porque si quisiéramos utilizar ese método siempre, tendríamos que limpiar prácticamente todo el océano y eso es literalmente imposible. Entonces, las soluciones recaen por esos 4 actores, que la sociedad es importantísima, sobre todo por el tema del consumo, la empresa privada buscando soluciones innovadoras, también el tema del Estado y, asimismo, buscar alianzas a nivel internacional para tratar de tener una mayor conexión y que los pactos sean globales y de este modo que la solución en una parte no sea solo para esa parte, porque igual no va a tener un efecto contraproducente, porque como el mar es uno solo, la contaminación del otro lado del mundo va indudablemente a llegar acá, a este lado. Entonces también lo que tiene que ver con las gestiones gubernamentales son muy importantes para poder obtener una solución a corto, mediano y largo plazo. Ok, creo que con eso podemos cerrar. Joel, muchas gracias por tu participación en El Financiero y también por venir aquí a explicar este tema tan importante en el podcast. Muchas gracias. También a la audiencia, darle las gracias por acompañarnos en un episodio más y nos vemos la próxima vez.